Bienvenido, pastor. Esta es su casa. Muchas gracias. Déselo fuerte, pero a Cristo. Dele fuerte ese aplauso, pero a Cristo. Por Él estamos aquí esta tarde. Realmente, gracias. Sí. Toda la honra y la gloria sea para Cristo. Él es el Señor. Por Él somos, de Él somos y a Él le servimos. Amén. Así es que todo es para Él. Los ministerios y los nombres no importan. Lo que importa es Cristo. Yo estoy en este lugar porque vengo a darte a conocer a Cristo. No vengo a darte a conocer mi ministerio, ni vengo a darte a conocer mi persona. Tú necesitas conocer a Cristo. Por eso yo estoy esta mañana o ya esta tarde aquí entre ustedes. Amén. Así es que dele otro aplauso fuerte a Cristo, por favor. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Y a Él sea toda la gloria. Por siempre. Aleluya. Estoy muy contento, me siento muy honrado de estar esta tarde con todos ustedes. Agradezco a los pastores Lalo y a la pastora Carla por la invitación que ellos me han hecho para estar entre ustedes esta tarde. Los conocí con el pastor Omar y la pastora Silvia, ¿verdad? Allá ¿en dónde están? Ya ni me acuerdo. En Tlalnepantla, sí es cierto. Y ahí tuve el gusto de conocer a los pastores y pues yo creo que la palabra que Dios habló ese día, habló a sus espíritus y ellos me hicieron esta invitación. Yo le comenté al pastor que cuando regresara del viaje que tenía próximo, con todo gusto estaba por aquí y hoy es el día. Amén. Es el día, no hay fecha que no se cumpla y aquí estamos muy honrados, muy contentos, muy agradecidos con Dios por este tiempo de coinonía que me permite tener con todos ustedes. Y me siento muy complacido de estar aquí con ustedes. Amén. Quiero decirles que hace ratito que estaba, porque llegué temprano, siempre acostumbro llegar temprano a los lugares a donde me invitan a compartir o a impartir la palabra. Estaba escuchando la Escuela del Reino y había un versículo, el último versículo que tomaron, que era Romanos 13, 1 y 2 o Romanos 13, 2, en donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mire cómo Dios es tan perfecto que de eso le voy a hablar precisamente este día. Le voy a hablar de la renovación del entendimiento. Un día, cuando yo hice mi primer viaje a las naciones, recuerdo que iba a Venezuela y en el avión en el que yo iba a Venezuela este año, a principios de año, había a mi lado una pareja de colombianos que iban a Colombia, porque yo hice un viaje con escala en Colombia y de Colombia viajé a Venezuela. Entonces, cuando estás en el avión, para los que han viajado en avión, te piden que llenes una forma de hacienda, de lo que estás ingresando al país. Entonces yo estaba llenando todos esos papeles y el colombiano me volteaba a ver y yo decía, ¿qué querrá? Total que se decide acercarme a mí y me dice, ¿me presta su esfera? Y yo dije, ándale, se me hace que este es narco. Y quién sabe qué me estará pidiendo, pues si no es ni Navidad para que yo le dé la esfera, ¿no? Y no traigo arbolito. Entonces yo me quedé pensando y no le entendí, no le hice caso. Pero me seguía viendo y me decía, ¿me prestas tu esferita? Y yo no le entendía, yo decía, no sé qué quiere, no entiendo qué es lo que me está pidiendo. La mente humana es muy dada a divagar y a pensar muchas cosas y me empecé a imaginar, a lo mejor me está confundiendo, a lo mejor cree que soy su contacto. Usted sabe, ¿verdad?, cómo es la mente del hombre. Total que la tercera vez se levanta y me dice, ¿me puede prestar su esfera? Y ya le iba yo a preguntar, no te entiendo qué es la esfera, cuando pasa la señorita azafata, la señorita que atiende ahí en el vuelo, y me dice, el señor quiere que usted le preste su bolígrafo, su pluma. Y yo dije, haberlo dicho antes que se trataba de la pluma. En México no conocemos la pluma como una esfera. Entonces en ese momento Dios habló a mi vida, a mi espíritu y me dijo,
he permitido que vivas esta experiencia para que entiendas. Bueno, ¿así? Hablo muy fuerte, entonces le vas a tener que bajar el volumen, porque yo grito prácticamente. Entonces me dice Dios, te he permitido que vivas esta experiencia para que entiendas lo que yo te llevo a hacer a las naciones. La iglesia no entiende mi lenguaje. Yo le hablo de mil maneras a la iglesia, pero la iglesia no me entiende, porque la iglesia está sumergida en un sistema de pensamiento diferente del lenguaje que yo hablo y de la cultura que yo tengo. La iglesia no tiene el lenguaje que yo tengo como padre, y la iglesia no tiene la cultura de reino en la que yo vivo. Por eso es importante que tú entiendas a qué te envío, para que a través de la renovación y a través del arrepentimiento las personas puedan entender mi lenguaje. ¿Puede decir amén? Hoy en día yo he entendido que a los lugares a los que el Padre me envía, como este día me está enviando a este lugar, solamente hay un propósito de parte de Él, y es que tú puedas entenderle al Padre lo que el Padre está hablando, porque la iglesia no le ha entendido a Dios lo que Dios ha dicho. Y como la iglesia no le ha entendido al Padre lo que el Padre está hablando, la iglesia vive en una cultura sumergida en religión, pero no vive en la cultura de reino. Y por no vivir en la cultura de reino, la iglesia no le entiende a Dios y no puede vivir en el propósito del Padre. ¿Puede decir amén? Así es que esta tarde yo quiero hablarte de algo que es sumamente importante y que la iglesia quizás no ha podido entender, pero que esta tarde tú tienes que entender. Ahí en Éxodo capítulo 34, versículo 7. Lalo, ven por favor. Éxodo 34, 7. Te encargo las fotos. Dice así la palabra. Ok, dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, repita, iniquidad, la rebelión, repita, rebelión, y el pecado, repita, pecado, hasta ahí, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres. ¿Sí dice así? La iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así dice la Reina Valera versión 60. Amén. Reina Valera versión 60 dice así: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Inclina tu rostro, por favor. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo que tú me permites venir a impartir la palabra como una semilla de palabra viva en el espíritu de cada una de las personas que esta tarde están reunidas en este lugar. Oro porque esta semilla sea sembrada en buena tierra, que la palabra del reino sea sembrada en buena tierra y te produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para que la iglesia pueda vivir en tu voluntad y no en la voluntad de los hombres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense este versículo, lo que dice: que guarda misericordia a millares, que perdona ¿qué? Muchas gracias. Gracias. ¿Que perdona qué? Mire que la iglesia se ha pasado predicando toda su historia que el problema del hombre con Dios es el pecado. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el problema del pecado empezó con la iniquidad. Y la Biblia no dice que Dios visita el pecado de los padres sobre los hijos. La Biblia dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. La Biblia dice que antes de que haya pecado hay rebelión. Y que antes de que haya rebelión hay iniquidad. La Biblia enseña que para poder llegar al pecado, primero se empieza con iniquidad, que produce rebelión,
y después se llega hasta el pecado. Para poder llegar al pecado hay un proceso de iniquidad que me lleva a ser rebelde a la voluntad del Padre y finalmente me constituye un hombre pecador. Así fue como le pasó a Adán. A Adán, ¿cuántos saben que la serpiente engañó a Adán? ¿Puede decir amén? ¿Sí engañó a Adán o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? No. Le digo que el hombre no le entiende a Dios. Por eso la iglesia está como está. Nunca la Biblia ha dicho que la serpiente engañó a Eva. Si usted me demuestra este día que la Biblia dice que la serpiente engañó a Eva, yo me dejo de llamar predicador y no le predico esta mañana. La serpiente no engañó a Eva, la serpiente engañó a Adán. Y lo dice su Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Mire lo que dice Génesis 5, 1 y 2. Por favor, si lo va a poner por ahí. El gran problema de la iglesia es que no le entiende a Dios. Y como la iglesia no le entiende a Dios, por eso la iglesia no puede vivir en el propósito del Padre. Es necesario, urge una reforma. Urge que reformadores le enseñen a la iglesia el lenguaje correcto del Padre y la sumerjan a la iglesia en la cultura del reino, para que la iglesia pueda entenderle al Padre y pueda vivir en el propósito del Padre. Génesis 5, 1 y 2 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, ¿cómo? Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿De ellos quién? ¿El nombre de ellos quién? De varón y de varona. ¿Cómo se llamaban? La serpiente no engañó a Eva. La serpiente engañó a Adán varona, a Adán hembra. ¿Puede decir amén? ¿A quién engañó la serpiente? ¿A Eva o a Adán hembra? Y llamó el nombre de ellos, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Y cómo se llamaba la hembra? ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Y cómo se llamaba la mujer? ¿A quién engañó la serpiente? Dele un aplauso a Cristo. Génesis 3:20. Después de que Adán, hembra, es engañada por la serpiente, se llena de iniquidad, se vuelve rebelde a la voluntad del Padre, come del fruto que el Padre le dijo que no comiera porque moriría, y se llena de pecado, se hace pecadora, se hace pecador. Entonces después Adán le cambia el nombre a la mujer y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿cómo? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes pecadores. Es decir, Eva tenía el propósito de reproducir la imagen justa del Padre en sus hijos. Eva tenía el propósito de reproducir la imagen de Dios en los hombres, pero Eva reprodujo la imagen pecadora de la serpiente en el hombre. ¿Me está entendiendo? Eva es la mujer creada a la imagen del hombre, que tiene la imagen de Dios, cuyo diseño para Dios es que ella pueda engendrar, concebir, multiplicar y fructificar hijos con la imagen justa del Padre. Mas Eva es la mujer que concibe hijos constituidos en pecado. ¿Puede decir amén? Ahora fíjese, ¿cómo es que Eva se llena de iniquidad? Dios le dice a Adán: de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comes de él ciertamente morirás. Pero la serpiente, con su astucia, empieza a hablarle a la mujer y le dice: ¿qué te dijo Dios? Dios me dijo que no debemos de comer de ese árbol. Le dijo: mentira, Dios te engañó. Porque Dios no quiere que comas de ese árbol, porque Él sabe que el día que comas de ese árbol serás igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Cabe señalar que el hombre ya conocía el bien, pero el hombre no conocía el mal. Y entonces la mujer tiene que decidir si concluye a favor del mandato que le dio Dios, que era: no comas porque morirás,
o si ahora le hace caso al nuevo pensamiento que la serpiente está poniendo en la mente de la mujer, que es: come para que seas igual que él. La pregunta que le hago es: ¿por qué se decidió la mujer? ¿Por obedecer a Dios o por desobedecer por obedecer a la serpiente? ¿A quién obedeció? Obedeció a la serpiente, y a eso se le llama iniquidad. Iniquidad es una manera de pensar diferente de la manera de pensar del Padre. Iniquidad es una manera de concluir diferente de la manera en la que concluye el Padre. Iniquidad es vivir en una voluntad diferente de la voluntad que el Padre le ha dado para vivir a los hombres. Iniquidad es la manera de vivir del hombre en su propia voluntad, apartado de la voluntad de Dios. Cuando la mujer le hace caso a la serpiente, la mujer decide dejar de obedecerle al Padre para sumergirse en la manera de pensar de la serpiente, para sumergirse en la forma de pensar de la serpiente, para sumergirse en las conclusiones y pensamientos de la serpiente. Y entonces la mujer dice: tienes razón, Dios está mal, y como Él está mal, me voy a rebelar en su contra, no le voy a obedecer, ya no le voy a hacer caso, no voy a hacer su voluntad. Él no quiere que sea igual que Él. Así es que Dios, voy a hacer lo que me dice la serpiente, voy a comer como la serpiente me dice para ser igual que tú, y ya no voy a vivir en tu voluntad. A eso se le llama rebelión. Mire cómo primero es la iniquidad, y la iniquidad produce rebelión. Y cuando ya está la rebelión, la mujer ni se esfuerza. Si usted lee su Biblia, dice que estira la mano y come del fruto, y en ese momento, ¿qué entra a vivir al hombre? El pecado. ¿Cómo empezó el pecado? ¿Porque la mujer estiró la mano y comió, o porque primero fue sembrado un pensamiento de iniquidad? La palabra iniquidad se escribe anomía y significa carencia de ley. Significa que significa negativo, y nomos, que significa ley, o sea, sin ley. Se usa de una manera que indica vivir sin ley o vivir en maldad. Cuando la mujer se sumerge en la forma de pensar de la serpiente, ella decide abandonar las leyes de Dios. Ella decide vivir apartada de la palabra de Dios, que son las leyes de Dios, fuera de la voluntad de Dios, y a eso se le llama iniquidad. ¿Qué fue lo primero que vino a vivir a la mujer o al hombre, a Adán? ¿El pecado o la iniquidad? ¿Y qué produjo la iniquidad? ¿Y a dónde llevó la rebelión? La iglesia ha hablado mucho del pecado, pero no ha hablado de la iniquidad. Por eso hoy en día, fíjate lo que te voy a decir, hoy en día tenemos una iglesia sin pecado, pero llena de iniquidad. Aleluya. ¿Entendiste lo que dije? Hoy en día tenemos una iglesia sin pecado, porque la sangre de Jesucristo limpió el pecado de la iglesia, pero la iglesia sigue sin arrepentirse, sin cambiar su mentalidad, desobediente a la voluntad del Padre. Dígame. Yo vengo a predicarle algo que cambie su mentalidad. Si usted pensó que yo venía a decirle que un auto, así ¿qué programa es ese? Un auto, o como Chabelo, que te vengo a catafixiar, no. Yo vengo a cambiar tu mentalidad a través del arrepentimiento. La iglesia no necesita casas ni carros, la iglesia necesita arrepentirse. La iglesia ya fue lavada de su pecado y su pecado fue quitado, pero su iniquidad no ha sido tratada con la palabra. Y esta tarde yo vengo a tratar con la iniquidad de la iglesia. ¿Puede decir amén? La iniquidad produce rebelión, y la rebelión produce pecado. El pecado es la consecuencia de la rebelión, pero la rebelión es la consecuencia de la iniquidad. La Biblia dice que Dios visita el pecado o la iniquidad. O sea que la Biblia dice que Dios visita la manera incorrecta de pensar de los padres sobre los hijos. Ay, pero si yo acepté a Cristo hace 10 años, ¿por qué Dios está tratando así conmigo si yo ya no tengo pecado? Pero tienes iniquidad. Tu mente está apartada de la manera de pensar del Padre. Conoces la voluntad del Padre, pero vas en sentido contrario a lo que su voluntad indica.
Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Escucha lo que te voy a decir, iglesia. La única manera de quitar el pecado es tratando con la rebelión, y la única manera de quitar la rebelión es tratando con la iniquidad. El hombre se constituyó rebelde y pecador por causa de su iniquidad. La iniquidad es la enfermedad en el hombre que lo separa y que lo aparta del Padre, que lo separa y que lo aparta de Dios. La iniquidad es una enfermedad que está en la mente del hombre. La iniquidad es la mente del hombre apartada de la voluntad de Dios. La iniquidad es la mente del hombre apartada de la ley de Dios. La iniquidad es la mente del hombre separada de los propósitos de Dios. La iniquidad es la mente apartada del reino de Dios y sumergida en un sistema religioso. ¿Puede decir amén? Pastor, ¿dónde está el pastor? Aleluya. Siéntate acá, pastor, adelante, porque no te veo. A tu esposa, tráela para acá. La iniquidad es la mente del hombre viviendo para su propia voluntad, independiente de la voluntad de Dios. Cuando el Padre dice blanco, la iniquidad dice negro. Cuando el Padre dice perdona, la iniquidad dice lo odio. Cuando el Padre dice ama, la iniquidad dice resiéntete. Cuando el Padre dice camina 2 millas con él, la iniquidad dice que se vaya a volar. Cuando el Padre dice ámalo, la iniquidad dice ¿por qué lo voy a amar? Si me hizo daño. ¿Me está usted entendiendo lo que es la iniquidad? Por eso la Biblia, tu Biblia dice en Isaías 55:8. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mira lo que dijo Dios. Lo que Dios está diciendo es: el problema de la iglesia es la iniquidad. El problema del hombre es la iniquidad. El problema de la raza humana es la iniquidad. El pecado es la conclusión de algo que empezó con la iniquidad. La iniquidad produce rebelión y la rebelión produce pecado. El problema es que solamente vemos el pecado, pero no vemos la raíz del pecado. Solamente vemos el resultado de lo que produjo todo, pero no vemos lo que lo produjo. El problema del hombre es que la iniquidad apartó los pensamientos de Dios de los pensamientos del hombre y por consecuencia lo apartó de sus caminos. El problema del hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está? El hombre es la suma total de sus pensamientos. El hombre es el resultado de lo que cree. Tú vives de acuerdo a lo que tú crees. Eso significa que tú vives de acuerdo a lo que tú piensas. Eso significa que tú eres el resultado de lo que hay en tu mente. Por eso, cuando Cristo viene y predica por primera vez, dice arrepentíos. ¿Qué es arrepentíos? Metanoia, cambien su mentalidad. Mateo 4:17, es la primera vez que Jesús predica. Es el primer mensaje que Jesús predica. Es la primera vez que Jesús da un mensaje aprobado por el Padre ya como dentro del ministerio. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿cómo? Repite, arrepentíos. Mira, la palabra arrepentíos, metanoia, significa cambio de manera de pensar, cambio de manera de percibir las cosas en la mente, cambio de mentalidad. El primer mensaje de Jesús que le predica a la humanidad entera es: cambien su mentalidad, porque el problema no es el pecado es la consecuencia de la mentalidad llena de iniquidad. ¿Aquí no dicen amén? Pensé que aquí no decían amén, porque nadie dice amén. ¿Puede decir amén? Cambien su mentalidad, porque el problema está en la mente, porque la iniquidad llevó al pecado, pero el pecado es la consecuencia de la iniquidad, y la iniquidad es una manera de pensar diferente, apartada de la voluntad del Padre. Iniquidad es vivir fuera de la ley del Padre, vivir fuera de los principios del Padre, vivir fuera de las leyes del Padre. Su problema está en su mente. Arrepiéntanse. ¿Cómo?
El reino se ha... Mira, Él da el diagnóstico como médico. ¿Cuántos saben que Él es el médico de médicos? Y como médico Él da el diagnóstico. Su problema es su mentalidad, pero Él da la medicina. La medicina es el reino. Lo único que va a poder cambiar su mentalidad es el reino. Arrepiéntanse, el reino se ha acercado a ustedes. El reino va a cambiar su mentalidad. ¿Puede decir amén? El propósito del reino, repite, el propósito del reino es cambiar la mentalidad del hombre llena de iniquidad. Hay mucha gente que habla del reino, pero no entiende qué es el reino. Yo he oído gente que dice que cuando se muera se va a ir al reino. Pero Jesús dijo, Padre, que venga tu reino. Jesús dijo, si echo fuera a los demonios, el reino ha llegado a ustedes. Jesús dijo, ni dirán helo aquí o helo allá, ciertamente el reino está entre vosotros. Hay gente que está esperando ir al reino porque no ha entendido que Jesús ya trajo el reino, que Cristo ya trajo el reino. Y que el propósito del reino es cambiar la mentalidad del hombre que está sumergido en iniquidad. El reino de Dios cambia la mentalidad del hombre llena de iniquidad. Por eso Jesús predicó, arrepentíos. Mira, hoy en día la iglesia está hablando de salvación y salvación. Toda la historia de la iglesia ha predicado salvación. Yo te pregunto, ¿a Dios le sirve gente salva sin haberse arrepentido, sin haber cambiado su mentalidad? ¿Dios quiere iglesias llenas de salvos que no hayan cambiado su mentalidad? Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día me dirán, no hice milagros en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre, no profeticé en tu nombre. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Esa palabra maldad es la misma de iniquidad. Apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. Nunca se arrepintieron. Dígame. Hoy en día tenemos iglesias, millones de cristianos salvos. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero llenos de iniquidad. Porque nunca se arrepintieron. Porque nadie les dijo, te tienes que arrepentir. Y nadie nunca les explicó qué era el arrepentimiento. Solamente les dijeron, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué necesito? ¿Creer en Jesús para ser salvo? Sí. Si tú crees en Jesús serás salvo. Y dijeron, bueno, entonces yo lo recibo. Yo creo y ya soy salvo. ¿Y qué pasó con la iniquidad? Ahora tenemos salvos que viven en la iniquidad. Y por lo tanto, escucha lo que te voy a decir, porque vengo a hablar fuerte. Porque Dios me dio este mensaje para ti, pastor, para tu iglesia. Amén. Tenemos gente salva que no ha tratado con su iniquidad. Por eso la iglesia no puede dejar de pecar. Aleluya. Por eso la iglesia no para de dejar de pecar. Porque dice, pues si yo ya soy hijo de Dios, si ya creí en Jesús, si ya soy salvo, ¿por qué no puedo parar de pecar? Porque no te enseñaron a tratar con tu iniquidad. Porque la iniquidad produce rebelión y la rebelión produce... Entonces hoy tengo una iglesia que todas las noches va al Padre y le dice, si confesares tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte con la sangre. Padre, hoy pequé en esto, pequé en lo otro, pequé en aquello, ya lo confesé. Y el Padre te limpia y dices, ay, gracias por la sangre. Y te vas al otro día a pecar de nuevo. Y en la noche vuelves a llegar, Padre, si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo y la sangre me limpia de esto. Y te vuelve a aplicar la sangre del Padre y dices, ay, gracias. Y te vas a pecar otra vez. Porque no has entendido que lo único que puede cortar el pecado es cortar con la rebelión. Y lo único que puede cortar la rebelión es cortar con la iniquidad. Cuando cortes con la iniquidad, vas a cortar con el pecado. ¿Me estoy explicando? El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no es algo. El reino de Dios no es una cosa. El reino de Dios
es alguien. El reino de Dios es una persona. El reino de Dios es una vida. El reino de Dios es la vida del Padre que viene a vivir a los hombres a través de Cristo por la obra del Espíritu Santo. El reino de Dios es la vida del Padre en Cristo que viene a vivir en ti para que tú hagas la voluntad del Padre como en los cielos, así también en la tierra, para que tú dejes tu iniquidad y tengas la mente de Cristo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda que sale. Jesús es el primogénito del vientre de María, pero Cristo es el primogénito del vientre del Padre. Jesús salió de la matriz de María, pero Cristo salió de la boca del Padre, de su vientre del Padre. Jesús es de la tierra, pero Cristo viene del cielo. Jesús es el hijo de María, pero Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando Cristo, el Hijo de Dios, viene a vivir dentro de Jesús, el judío carpintero, entonces el judío carpintero se hace obediente al Padre hasta la muerte. Eso es lo que la iglesia no entiende. Le enseñaron a recibir a Jesús, pero no le explicaron quién es Cristo. Le enseñaron que tenía que recibir a Jesús para ser salvo, pero no le explicaron lo que Cristo produce dentro de usted. Le enseñaron a recibir a Jesús para tener vida eterna, pero no le explicaron que Cristo es el Rey de Reyes que viene a tratar con su iniquidad, a desarraigar la iniquidad de su mente, a establecer la mente de Cristo en usted para darle libertad. Conocerá la verdad y la verdad le hará libre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca. La vida diseñada por Dios para el hombre está en comer la palabra. Repite, tengo que comer la palabra. A ver, cómete la Biblia. ¿Se puede comer la Biblia? Entonces no está hablando de la Biblia. Levante su espada. No le dije su Biblia, le dije su espada. Levante su espada. ¿Ya ve cómo no le entendemos al Padre? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Logos, el verbo, la palabra. Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne en Jesús el judío. ¿Dónde vivía la palabra? ¿Dónde vive la palabra? ¿Dónde vive la palabra? La Biblia no se puede comer, pero Cristo, que es la palabra, sí. Levante su espada. Usted es la espada de Dios. Usted es la espada. Por eso cada vez que yo abro mi boca, de mi boca sale una espada de doble filo. Primero, que mata tu religión. Y segundo, que te imparte la vida del Padre para que estés en el reino. Dale un aplauso a Cristo y tome su asiento. Aleluya. Comer la palabra no es leer la Biblia. Comer la palabra no es llenarse del conocimiento de la Biblia. Comer la palabra no es tener la información de la Biblia. Yo conozco gente que se sabe la Biblia al derecho y al revés y es peor que la gente del mundo. Peor. Hace ratito, y le voy a explicar por qué. Los judíos tuvieron la ley, la Torá. Tuvieron el Dabar. No voy a hablar textos mesiánicos, no voy a hablar como judío porque no me voy a enredar en eso. Ellos tenían la ley, tenían la Torá, tenían las leyes escritas, ¿sí o no? ¿Pudieron obedecer al Padre? Pero cuando la palabra que es Cristo vino a vivir dentro de Jesús el judío, Él fue el primer judío obediente a la voluntad del Padre. Cuando Cristo, que es la palabra encarnada en el judío, vino a vivir dentro de él, Jesús se convirtió en el primer judío obediente a la voluntad del Padre. ¿Puede decir amén? Hace ratito decía la persona que estaba compartiendo la escuela, ¿qué es la dominical? Decía, vamos a adorar. Yo espero no ofender, amén. ¿Dónde está el hermano que compartió hace rato? Amado, no voy a ofender, voy a enseñar, amén.
¿Cuándo Jesús trajo músicos para adorar? ¿Cuándo Jesús se trajo a la alabanza para adorar al Padre? Adorar no es cantar. Adorar no es cantar. Aunque yo canto porque es una manera también de mostrar que lo amo y que lo adoro. Adorar es manifestar la vida del Padre que está dentro de mí como testimonio a la gente. Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto, porque el Padre y yo somos, porque yo estoy en el Padre y el Padre está, y yo vengo a hacer la voluntad. Eso es adorar. Adorar es que la gente te vea, que la gente vea al Padre viviendo en ti, que la gente vea a Cristo viviendo en ti, que la gente vea al Espíritu Santo viviendo en ti. Eso es adorar. Adorar es que tú expreses lo que está dentro de ti. Adorar es que tú digas, el que me está viendo a mí está viendo al Padre. ¿Qué cristiano puede decir el que me está viendo a mí está viendo al Padre? Si no puede trascender su pecado porque no le han enseñado la iniquidad. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo? En el principio, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo, que es el Logos, que es la palabra, era con Dios, y la palabra era Dios. Y dice el versículo Juan 1:14, y aquella palabra fue hecha, aquel Verbo se hizo hombre, dice ahí. ¿Quién era? Cristo es la palabra que viene a vivir dentro de Jesús el judío. Y cuando la palabra viene a vivir a Jesús el judío, entonces el judío se convierte en la palabra viva del Padre. Por eso él no llevaba Biblia, él era la palabra. Ahora yo no le estoy diciendo que usted no lleve Biblia. Usted tiene que entender a través de la Biblia esta revelación. ¿Puede decir amén? Llega Jesús con Lázaro y dice, ¿dónde está el muerto? Señor, ya hiede, tiene 4 días. ¿Dónde está? No te pregunté si hiede o no hiede, dime dónde está. Ahí está. Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo el muerto? ¿Qué salmo le recitó? ¿Qué versículo le leyó? ¿Qué pasaje le leyó? ¿Qué dijo Jesús? Porque Él es la palabra. Y Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Dios no permite que su palabra regrese vacía sin cumplir exitosamente el propósito por el que fue enviada. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si mi palabra encarnada dijo, sal fuera, te tienes que parar y tienes que salir de ahí. Y dice que el muerto sale atado de manos, de pies y con un sudario en la cabeza. Y Jesús da otra palabra, ¿cómo les dice? Desatadle y dejadle ir. Entonces desatan al muerto y ahora sí el muerto puede caminar hacia su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y en caos total, vacía. Desordenada y caos total, vacía. Desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios, aleluya, aleluya y aleluya. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Pero qué hacía el Espíritu? Hoy en día así está la iglesia. Se mueve el Espíritu y dicen, aleluya, gloria a Dios. Mira cómo se mueve el Espíritu Santo, pero está en desorden. ¿Entendió lo que dije? Hoy en día la iglesia dice, como tengo el mover del Espíritu, yo estoy bien. Como se mueve el Espíritu en mis reuniones, todo está perfecto. Mira, tenemos el mover del Espíritu. ¡Wow! Tenemos el avivamiento. ¡Wow! Estamos bien. Pero la tierra, ¿cómo estaba cuando el Espíritu se movía? Hasta que el Padre soltó la palabra, el Espíritu empezó a ordenar la tierra conforme a lo que el Padre ordenó. Se necesita en la iglesia palabra para que sea ordenada y no espíritu. No me malinterprete. Ya tenemos el Espíritu, pero eso no ha ordenado a la iglesia. Lo que va a ordenar a la iglesia es la palabra. La iglesia está desordenada, aunque tiene el poder del Espíritu, aunque tiene la unción de Cristo, aunque tiene la gloria del Padre.
La iglesia tiene la gloria del Padre, tiene la unción de Cristo y tiene el poder del Espíritu. Pero todo eso que la iglesia tiene se está moviendo, pero no logra ordenar a la iglesia. Porque lo que la iglesia ahora necesita es... La tierra estaba desordenada y el Espíritu se movía, pero no pasaba nada. La tierra seguía desordenada. Hasta que Dios dice, sea la luz, y decreta la palabra, suelta la palabra, habla la palabra. El Espíritu empieza a hacer la luz para que la voluntad del Padre se cumpla en la tierra. No se va a cumplir la voluntad de Dios en la iglesia hasta que la iglesia tenga palabra. La iglesia ya tiene poder, la iglesia ya tiene unción, la iglesia ya tiene gloria, pero está desordenada porque le falta palabra. Aleluya. Cristo es la palabra de Dios encarnada en Jesús el judío. Y cuando Jesús el judío recibe a Cristo, que es la palabra y que es el reino de Dios, la palabra dentro de él produce obediencia para que este hombre viva en la voluntad del Padre todos los días de su vida hasta la muerte. Lo que ningún judío había podido hacer, lo hace este judío. ¿Por qué? Porque él recibió el reino. Y el reino es la palabra. Y la palabra es el Padre. Y el Padre dentro del hombre gobierna la vida del hombre para que el hombre viva en la ley del Padre y se acabe su iniquidad. No se trata de creer en Jesús. Se trata de recibir a Cristo dentro de ti. Y entender lo que Cristo produce dentro de ti. El apóstol Pablo dijo, la Biblia dice, el que quiera salvar su vida, y si sí sabes, entonces ¿por qué no lo haces? No, nomás te quedas con aceptar a Jesús. Bien que te sabes la Biblia, pero mira, qué chistosito, ¿verdad? El que quiera salvar su vida, ¿verdad que no se puede salvar la vida si primero no se pierde la del viejo hombre? Pero ahora la iglesia dice, ay no, yo creo en Jesús y ya. Aunque el viejo hombre me lo traiga. Oye, pero sí me puedo traer al viejo hombre, ¿verdad? Ahora tienes allá la iglesia salva porque creyó en Jesús, pero cargando al viejo hombre que no lo quiere subir a la cruz. Dígame amén. O quiere que le profetice que Dios le va a dar un carro rojo, así como el que usted había soñado, y una casa de 2 pisos como la que usted quería. ¿Qué prefiere? ¿Que lo alinee con la verdad o que le hable mentiras? Dele un aplauso a Cristo. Amén. La Biblia enseña, el que quiera salvar su vida, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive mi yo. Ahora Cristo vive, eso es adorar. Por eso Pablo hablaba tanto de ser conformados y renovados. Pablo entendió que porque Cristo vivía en él, Saulo ya no tenía nada en su vida. Ahora la vida de Pablo era para manifestar a Cristo, para expresar a Cristo, para modelar a Cristo, para que lo vieran. Y él dijo, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Los ministerios debemos de enseñarle a la iglesia cómo expresar, manifestar y modelar al Cristo que hay dentro de nosotros. Los ministerios, los 5 ministerios, debemos de ser ejemplos y modelos para la iglesia de cómo se manifiesta, de cómo se expresa y de cómo se modela a Cristo en la vida de un hijo de Dios. ¿Puede decir amén? Cristo es la palabra que sale de la boca de Dios para impartirse como vida dentro del hombre. Cuando el Padre sopló en el polvo, sopló la vida de Cristo en Adán. El primer hombre en el que vivió Cristo fue Adán. El segundo hombre en el que vivió Cristo fue Jesús. Y el último hombre en el que vive Cristo es el nuevo hombre, la iglesia. El postrer Adán. Cristo solamente ha vivido en 3 hombres y no va a vivir en otro. El primer hombre en el que vivió Cristo fue Adán. Y todo lo que Cristo no hizo en Adán, lo vino a hacer en Jesús. Todo lo que Adán no hizo con Cristo dentro de él, lo hizo Jesús con Cristo dentro de él. Pero todo lo que Jesús no hizo con Cristo dentro de él, lo voy a hacer yo como la iglesia. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, dáselo, ahorita termino.
Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, él también las hará y aún mayores, porque yo ya me voy al Padre. Pero el Cristo que vive en mí se los voy a dejar para que ustedes continúen con la obra. El mismo Cristo que vivió en mí 3 años y medio y que ahora por falta de tiempo me tengo que ir con el Padre y ya no puedo seguir haciendo más cosas, va a quedar en ustedes, en la iglesia, que son el cuerpo. Y Cristo dentro de ustedes va a seguir escribiendo el libro de los hechos. Va a seguir escribiendo los libros de la historia del Padre. ¿Dónde vive Cristo? Vive en mí y vive en ti. Y las cosas que Cristo no hizo en Jesús, porque no tuvo más tiempo, ¿en quién las va a hacer? Las hizo en Pablo, las hizo en Pedro, las hizo en Jacobo, las hizo en los apóstoles, las ha hecho en otros hombres. ¿Y ahora en quién las está haciendo? Porque yo soy el cuerpo de Cristo. Y si soy el cuerpo de Cristo, la palabra se ha venido a encarnar en mí. Y si la palabra se ha venido a encarnar en mí, entonces yo no soy la boca de Dios como me dijeron. Yo soy la palabra de Dios. Y cada vez que yo hablo de mi boca sale una espada. Y esa espada es de doble filo. Con un filo mata todo lo viejo, lo que no le sirve al Padre, la religión que no le sirve al Padre. Pero con otro filo imparte la vida del Padre para que las personas entiendan el diseño del reino. Amén. Cuando el Padre sopló en el polvo, sopló la vida de Cristo en Adán. Pero cuando Adán se llenó de iniquidad, de rebelión y de pecado, Dios le hizo. Mira, cuando Dios sopla en Adán, le hace y sopla su vida. Pero cuando Adán se llena de iniquidad, rebelión y pecado, el Padre le hace y le quita la vida que había puesto dentro de él. Un hombre que está muerto no es un hombre que regresa al polvo. Un hombre que está muerto es un polvo que no tiene la vida del Padre soplada en él. Morir para Dios no es regresar al polvo. Yo voy a regresar al polvo, pero no voy a morir. Morir para Dios es ser polvo sin la vida del Padre soplada dentro de ti. Cuando Adán fue creado del polvo, el Padre sopló en él vida. Pero cuando Adán se constituyó de iniquidad, rebelión y pecado, el Padre quitó la vida y Adán murió. ¿Qué le dijo el Padre? Si comes de ese árbol, no se refería a que regresaría al polvo, se refería a que le quitaría la vida que le había puesto. Por eso dice la Biblia que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa? El Padre le quitó la gloria que le había puesto dentro de él. Aleluya. Yo vengo a darte muchas perlas esta tarde. Espero que tú puedas tomarlas y hacerlas con ellas algo poderoso. Estar muerto no es regresar al polvo, sino ser polvo sin el soplo de vida del Padre. ¿Cuántos de aquí vamos a regresar al polvo? Usted no va a regresar al polvo. ¿Cómo? ¿Usted va a ser Munrak, el inmortal, o cómo? No, ¿quién va a regresar al polvo? Los que no levantan la mano no van a regresar al polvo. ¿Esos a dónde van a ir? A ver, explíquenme su teoría. Ok. Estar muerto no es regresar al polvo, sino ser polvo sin el soplo de vida. Dios creó al hombre a su imagen. ¿Pero de dónde lo formó? ¿De dónde lo formó? ¿De dónde? La Biblia dice que Dios creó al hombre y que Dios formó al hombre. ¿Ha leído usted eso? La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, pero la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Voltea a ver a tu vecino y dile, fuiste creado a su imagen, pero fuiste formado del polvo. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿De dónde fuiste creado? No fuiste creado del polvo. Fuiste creado a la imagen de Dios, pero fuiste formado del polvo de la tierra. Te voy a dar otra perla, amén. Siento darte varias perlas, pastor, ahora. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen un hombre espiritual. ¿Me está entendiendo?
Voltéame a ver. Lalo, ven. Lalo, ¿estás grabando? Ven acá. Ven, deja ahí. ¿Sí me alcanza? Mira. Ven, ayúdame. Tú. Hoy te eligió Dios. Dice yo, sí, tú. Eres parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Cuando Dios crea al hombre, haz para allá. Dios crea al hombre a su imagen, di a su imagen. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu, entonces Dios hace un hombre. Pero después Dios, necesito una mujer aquí, ven. Después Dios forma del polvo de la tierra dos cuerpos. Uno al que llama varón y otro al que llama mujer. Estos cuerpos fueron formados ¿de dónde? Pero ¿de dónde fue creado? Y después Dios mete al hombre espiritual dentro de uno, pero también dentro de otro. Agarra no agarres a ese. Agárralo. El propósito de que el hombre creado a la imagen de Dios viva en el cuerpo es que el cuerpo haga la voluntad ¿de quién? Del hombre creado a la imagen que es espíritu. Agárralo, llévatelo para donde tú quieras. La carne no va a hacer lo que quiera, tú déjate llevar, no seas rebelde, desobediente. ¿A dónde tiene que caminar la carne de este cuerpo formado del polvo? A donde está el hombre creado a la imagen de Dios y que tiene la vida del Padre. Ahora, te voy a hacer una pregunta, ponte aquí, párate. ¿En dónde está el sexo del hombre? ¿En el cuerpo o en el espíritu? ¿Dónde le dio Dios sexo al hombre y a la mujer? ¿En el espíritu o en el cuerpo? Entonces el espíritu es asexual. Por eso yo soy la esposa de Cristo. Aunque soy varón en lo físico, en el espíritu yo soy asexual. ¿El espíritu cómo es? Repite, asexual. ¿En dónde está el sexo? ¿Que fue formado de dónde? ¿A dónde va a volver el cuerpo? Pero ¿a dónde va a ir el espíritu? Al Padre que le dio la vida. Por eso, denle un aplauso a Cristo. Ahí quédense. Por eso, si tú vas a Hebreos 12:9, mira lo que dice. Hebreos 12:9 dice, ahora vas a entender esto. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales de los que heredamos el cuerpo, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre del hombre que vive dentro y que fue creado a la imagen del Padre? Tú tienes dos padres, y con esto voy a echar abajo otra teoría religiosa. Tienes a tus padres terrenales que te dieron el cuerpo, y tienes a tu Padre espiritual que es Dios. Por eso Jesús dijo: a nadie llames Padre en la tierra. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dale otro aplauso a Cristo. Gracias, ya. ¿Está aprendiendo? ¿Está aprendiendo? ¿Sabe quién es mi Padre espiritual? Mi Padre espiritual no es un apóstol. Mi Padre espiritual es el Padre. Mi Padre espiritual es Dios. Yo no tengo padres espirituales apóstoles, aunque tengo apóstoles. Uy, ya se quedaron callados. Amado, ¿le sigo o le bajo? ¿Sí me está entendiendo? O le bajo de volumen, 2 rayitas. ¿Le sigo igual o le bajo? Le subo. Conste que usted me pidió que le subiera. El hombre tiene la imagen de Dios y Dios es espíritu. Dios es el Padre de los espíritus. Padre de los espíritus. Yo fui creado a la imagen de Dios. Yo soy un espíritu viviendo dentro de un cuerpo, con un alma viviendo una experiencia natural. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Y entonces, ¿dónde puso Dios al espíritu? Al hombre espíritu que creó a su imagen. Dentro de 2 cuerpos. ¿Qué cuerpos? Un varón y una hembra o una mujer.
dentro de Adán varón y de Adán mujer, puso el hombre espíritu que él creó, creado a su imagen, creado a su semejanza. Amén. Y luego sopló a Cristo. Sopló la vida de él en Cristo dentro del hombre, para que ese hombre viviera gobernado ¿por quién? Por Dios, y viviera haciendo su voluntad. Parece que he visto un lindo gatito. El libre albedrío no es de Dios. Mira, que si el Padre se sopló dentro de ti para que tú hagas su voluntad, entonces tú no tienes libre albedrío. Tú debes de vivir en la voluntad del Padre. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino, solamente los que hacen, los que entienden que mi vida está dentro de ellos para que ellos no vivan en su voluntad, para que vivan en la mía. Mira lo que dijo Jesús, Padre, que venga tu reino para que se haga el propósito del reino, que es Cristo, la vida del Padre viniendo a vivir en el hombre, es que el hombre vuelva a vivir en la voluntad, como en los cielos, así también. Vuelta a ver a tu vecino y dile, no hay libre albedrío, ya para con eso. Uy, es que los cristianos agarran y dicen, es que el Padre nos dio libre albedrío para que decidamos. ¿Qué? El Padre, Dios nos dio libre albedrío. No, esa mentira es del diablo para que sigas pecando. Esa mentirita te la dijo el diablo para que sigas viviendo como se te pega la gana, para que sigas viviendo con iniquidad. Una manera de pensar apartada de la voluntad del Padre. Escucha. Si Dios te creó espíritu y luego se sopló a sí mismo dentro de ti, el propósito del Padre es que Él gobernara tu vida como el reino de Dios para que tú vivieras en su voluntad como en el cielo, así también. El propósito del Padre es que el hombre hiciera la voluntad del Padre en la tierra, no la voluntad del hombre. Amén. Amén. Wow. Adán fue creado espíritu y fue puesto dentro de un cuerpo formado por el polvo de la tierra. Después Dios sopló su vida en Cristo, le sopló a Cristo dentro para que Dios gobernara la vida de Adán y éste viviera en su voluntad. La pregunta es, ¿Adán lo entendió? ¿Adán lo entendió? ¿Y Jesús? ¿Y la iglesia? Ay, 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 ay. ¿Y la iglesia? La iglesia quiere tener libre albedrío. Porque no ha entendido lo que es el reino de Dios. Porque no ha entendido que el reino de Dios viene para terminar con la. Y cuando la iniquidad se acaba la. Y cuando la rebelión se acaba. Aleluya. ¿Cuándo será el día que la iglesia llegue y diga, Padre, aunque en mi carne vive el pecado y yo no puedo ser mentiroso y decir que ya no peco, hoy no pequé? El día que tú llegues delante del Padre y le digas, hoy no pequé, el Padre va a decir, aleluya, Él está entendiendo. Porque el que diga que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Pero yo te pregunto, ¿cuántas semanas? Porque aquí se saben hasta las semanas que tiene el año. Hace rato oí. ¿Cuántas semanas dijo que del año? 57 creo que oí. ¿Cuántas? Bueno, ¿cuántos días tiene el año? De esos 365, ¿cuándo te has parado delante del Padre y le has dicho, gracias porque hoy pude ser libre del pecado a través de tu reino en mi vida? No, porque a la iglesia le enseñaron que si confesares tu pecado, Dios es fiel y justo y la sangre te limpia. Entonces la iglesia todas las noches va por la sangre que la limpie porque no entiende que el propósito de Cristo dentro del cuerpo es acabar con la iniquidad que produce el pecado. Hoy en día yo llego y le digo, Padre, perdóname porque soy borracho. Ah, no, ya no soy borracho. Padre, perdóname porque soy drogadicto. Ah, no, tampoco ya soy drogadicto. Padre, perdóname porque soy adúltero. Ah, no, ya tampoco soy adúltero. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando?
Yo era borracho, era adúltero, era drogadicto. Hoy en día ya no lo soy, porque he entendido la obra de Cristo en mi vida. Imagínate que llegara: Padre, soy pastor, pero tú sabes mi debilidad y me diste libre albedrío. Perdóname mi borrachera de ayer. ¿Tú qué pensarías si yo fuera tu pastor? Chula cosa, vas a estar en manos de un pastor borracho. ¿Me estoy explicando? Porque los ministerios tenemos que ser ejemplos para la grey, modelos para la grey. Voy a ir concluyendo esto. Cuando Adán se llena de iniquidad, de rebelión y de pecado, Dios quita su vida que hay en él. Por eso dice que el hombre fue destituido, apartado de la gloria de Dios. Significa esa palabra apartado, esa palabra fue destituido. Esa palabra destituido, no me acuerdo cómo se pronuncia en hebreo, pero significa hecho inferior, degradado. Se quedó corto de la gloria que el Padre le había dado. O sea, el Padre quitó la gloria que había en él. Por eso cuando Cristo viene a Jesús, en Juan capítulo 17, 22 dice: Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos para que vuelvan a tener gloria. ¿Entendió? Cuando Dios creó al hombre, le dio gloria, le dio unción y le dio poder. Cuando Adán se llenó de iniquidad, rebelión y pecado, se la quitó. Pero Cristo viene a soplar. ¿Qué hizo Cristo cuando se resucitó? Ay, mira, la iglesia dice: Cristo vino a salvarnos. No, Cristo vino a soplar para que volvieras a tener lo que tenía el primer Adán. Cristo no vino solamente a salvar al hombre, Cristo vino a soplar. Juan 20, 22, cuando resucita, se aparece con los discípulos y les dice: así como me envió el Padre, así yo los envío. Y sopla en ellos. ¿Qué sopla? La vida del Padre, Cristo, el reino, para que ellos vuelvan a ser uno con el Padre, uno con la gloria, uno con la unción, uno con el poder, uno con el Dios eterno. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí sopló o no? Antes de Pentecostés, Jesús sopló o no. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? ¿Y qué hizo el Padre con Adán? Pero cuando Adán se llenó de iniquidad, ¿qué hizo el Padre? Quitó la gloria. Pero Cristo vino ¿a qué? Juan 17, 22. ¿Para qué sopló? Mira, volvió a soplar. ¿Qué sopló en el hombre? Juan 17, 22. La gloria que me diste, ¿qué? ¿Cuándo se las dio? ¿Cuándo se las dio? ¿Qué perdió el hombre? La gloria del Padre. ¿Qué restauró Cristo? La gloria en el hombre. Decir que Cristo vino a salvar al hombre es muy poco, amado. Te vuelvo a repetir: ¿para qué le sirve a Dios millones de salvos con iniquidad que no entienden el propósito del Padre? ¿De qué le sirve a Dios el Padre una iglesia salva pero sin el entendimiento de su propósito? A la iglesia le hace falta palabra para que sea reformada y para que sea sumergida en el diseño correcto del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el hombre no muere cuando regresa al polvo. El hombre muere cuando pierde la vida del Padre, que es Cristo. Estar muerto es no tener la vida del Padre dentro del hombre. Aquí habemos gente que está viva porque la vida del Padre está dentro de nosotros. Pero te tengo una noticia si vienes por primera vez. Si la vida del Padre no está dentro de ti, estás muerto. Y necesitas urgentemente que el Padre sople este día su vida en ti. Denle un aplauso a Cristo. Cuando Cristo, que es el reino de Dios, viene a vivir en el judío, Jesús se convierte en un hombre obediente al Padre hasta la muerte, como antes ningún hombre había obedecido. Por eso Cristo es el reino de Dios dentro del hombre que trata con la iniquidad de su mente.
Cuando Cristo viene al hombre, el reino de Dios viene a vivir al hombre. Cuando Cristo viene al hombre, la palabra de Dios viene al hombre para que el hombre viva en el diseño y la voluntad del Padre. El reino de Dios no es un lugar, no es algo, no es una cosa. El reino de Dios es alguien, es una persona. Es la vida del Padre en Cristo viniendo a vivir al hombre para que el hombre sea obediente todos los días de su vida. Por eso Jesús, te lo dije, dijo: venga tu reino para que se haga tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Cuando el reino de Dios, que es Cristo, viene a vivir dentro de mí como el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios me da vida para que yo viva en su voluntad. Porque ahora la palabra, ¿dónde vive? Escúchalo, iglesia, ponme atención a lo que voy a soltar, porque es lo más hermoso que has podido escuchar en tu vida. Mucha gente depende de lo que está escrito en la Biblia porque no ha entendido que la palabra vive dentro de ella. Y mucha gente que depende de lo que está escrito en la Biblia no puede obedecer a Dios porque ve a Dios fuera de él cuando la palabra está dentro de ti encarnada. Jesús pudo vivir obediente porque entendió que la palabra no estaba fuera, que no estaba en tablas, que no estaba escrita en pergaminos. Jesús entendió que la palabra se había encarnado dentro de él para que él pudiera ser la palabra de Dios viviendo en la tierra. Pablo dice que somos cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu. Pablo dice que a todos lugares a donde vamos llevamos el olor del conocimiento de Cristo y todos pueden leer en nosotros el Evangelio. El Evangelio eres tú. El Evangelio no es la Biblia, eres tú. Y el Evangelio se modela a través de tu vida, a través de tus actitudes, a través de tu testimonio, a través de cómo tú vives. Esa es la palabra, ese es el Evangelio. Por eso los judíos llevaron a Jesús con Herodes. Y Herodes dijo: ¿qué quieren que haga con él? Mátalo. Y luego la mujer le dijo: no, mira, no lo mates, yo tuve sueños de este hombre justo. Este hombre no tiene ningún delito. Y dice Herodes, repite, Herodes representa al mundo romano, que es gentil. Y Herodes dice: yo no hallo ningún delito. Bien, el mundo declaró inocente a Jesús. Herodes dijo: yo no hallo ningún delito en este hombre. Pero ¿qué decía la religión judía? ¿Qué decía la religión? Mátalo. ¿Quién lo decía? El mundo declaró inocente a Jesús, pero la religión, ¿qué quería? Porque Jesús va en contra del sistema religioso. Porque la palabra de Dios ofende a los religiosos. Amén. ¿Estás listo? Y mira lo que dijo: yo no encuentro ningún delito en él. No, pero ya sé, voy a hacer algo para satisfacer su hambre de castigo. Que le den unos latigazos con el gato, que le corte, que cuando el gato jale, corte su carne. Y primera de Alex 1, versículo 1, capítulo 1. Y le voy a cortar la lengua para que ya no predique el evangelio. Y dice Anás y Caifás, los sumos sacerdotes: no entiendes nada, no entiendes nada, Pilato. Queremos que lo mates, mátalo. Pero si le voy a cortar su lengua y le voy a pegar con el gato para que se esté en paz, es que tú no entiendes nada. Este hombre no necesita hablar para predicar el evangelio. Solamente con que viva, él expone el evangelio y manifiesta nuestras costumbres religiosas. Lo tienes que matar porque el evangelio es él. Él es el evangelio y cada vez que él hace algo, él está predicando el evangelio con su propia vida. Denle un aplauso. No queremos que le cortes la lengua, queremos que lo mates, porque aunque le cortes la lengua, él va a seguir predicando con su ejemplo de vida. Es su vida la que predica, no su lengua. No son sus palabras, sino la manera en la que vive, la forma en la que él predica. Porque somos cartas escritas no con tinta, sino con él, en donde todos pueden leer. El evangelio eres tú, el evangelio no es la Biblia, aunque la Biblia te lleva a conocer el evangelio. Amén. El reino de Dios es Cristo, la palabra de la cual el hombre come para vivir en la voluntad del Padre, viviendo dentro del hombre para vivir en la voluntad de Dios.
El reino es Cristo cambiando la mentalidad de los hombres llena de iniquidad y alineando su mente a la voluntad de Dios. Hechos, tú me dices cuando termine de predicar. ¿Ya? ¿Ya le paro? Ok. Hechos 10:16. ¿Está aprendiendo? Hechos capítulo 10, versículo 16. Esto es lo más hermoso. Todo es hermoso. Entender la Biblia es hermoso, pero entenderla sin religión. Entenderla como el Padre la suelta, como el Padre la habla, como el Padre la predica. Ah, caray. No. Perdóneme, hermana. Hebreos 10:16. Mire lo que dice aquí. ¿Cuántos viven en el nuevo pacto? Levante la mano quien vive en el pacto viejo, en el Antiguo Testamento. Levante la mano quien vive en el Nuevo Testamento. ¿Usted sabe lo que significa vivir en el Nuevo Testamento? ¿Cómo? Porque aquí dice lo que significa vivir en el Nuevo Testamento. Este es el pacto, dice Dios, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Y en dónde? ¿En sus mentes qué? ¿Dónde va a escribir las leyes en el nuevo pacto? ¿Qué mente tenemos? A ver, dijo Dios, en el nuevo pacto, mi palabra que son mis leyes ya no van a estar fuera como en las tablas. Ya no van a estar fuera como en los pergaminos. En el nuevo pacto yo voy a poner mis leyes, que es mi palabra, dentro de ellos escritas ¿en dónde? O sea, en el nuevo pacto la palabra de Dios está escrita en nuestras. ¿Qué mente tenemos? Dice la Biblia. ¿Tenemos la mente de quién? ¿Y no Cristo es la palabra, el verbo, el logo encarnado en nosotros? La palabra está dentro de mí. La palabra se encarnó dentro de mí. ¿Dónde está la palabra? ¿Sabe por qué puedo vivir en la voluntad del Padre? No vivo en la voluntad del Padre porque leo la Biblia. Vivo en la voluntad del Padre porque sus leyes ahora están escritas en mi mente porque tengo la mente de Cristo. Tengo una mente obediente que quitó la mente llena de iniquidad que yo tenía. La mente llena de iniquidad que yo tenía fue quitada y en su lugar fue puesta la mente de Cristo, que es la mente del Padre, que es la palabra del Padre encarnada dentro de mí en mi mente. Esto está muy poderoso. Esto está muy poderoso. Pero a mí el pastor me dijo, yo quiero que vayas y prediques algo poderoso. Amén. Primera a los Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros ¿quiénes? ¿Los pastores? ¿O nosotros quiénes? ¿Tenemos la mente? Y Cristo es la palabra, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está ahora la palabra? ¿Cuál sería el nuevo pacto? ¿La palabra estaría escrita en dónde? Eso no le han enseñado a la iglesia, por eso la iglesia sigue viviendo en iniquidad, porque no le han enseñado la mente que ahora tiene. Pero hoy te voy a dejar una iglesia nueva, una iglesia entendida, una iglesia con discernimiento profético. ¿Sabes que cuando María ungió los pies del Señor y le dijo, yo quiero que de este perfume haya en todo el cuerpo? Porque era un perfume profético de entendimiento que otros no entendían. Al que busca, y tú lo has buscado, el Padre lo trae para ti. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Dónde está la palabra en este momento? ¿En su Biblia o en su mente? ¿Dónde está Cristo actualmente? ¿En su Biblia o dentro de usted? ¿Dónde está la palabra actualmente? ¿En su Biblia o en usted? Ahora, yo no estoy diciendo que deje de leer su Biblia.
Estoy diciendo que siga el instructivo para entender cómo funciona la palabra dentro de usted. El instructivo es la Biblia que le enseña cómo vivir con la palabra que vive dentro de usted. ¿Cómo corta el pecado el Padre? ¿Confesándolo o dándote la mente de Cristo? Porque la iglesia ha creído que si confiesas y lo dice la Biblia, pero ese no es el principio. El principio del principio, esa es la mitad. El principio dice que tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo ha cortado la iniquidad que teníamos para producir la rebelión que nos llevaba al pecado. Lo que quita el pecado, lo que corta la rebelión y lo que corta el pecado es tener la mente. Ese soy yo, ¿no? ¿Verdad? Es la mente de Cristo. Y va a haber un día en el que le voy a decir a mi esposa, ahí está el abonero, dile que no estoy. ¿Eh? Oh, ya cuando me acuerde, Padre, hoy mentí, límpiame. ¿Me estás entendiendo? Pero no todos los días me voy a esconder del abonero, ¿eh? ¿Me está entendiendo? ¿Le estoy hablando a gente entendida? Voy a terminar. La palabra de Dios es Cristo en nuestras mentes viviendo dentro de nosotros. La ley de Dios está dentro de los hombres, escrita en la mente del hombre en Cristo. Por cuanto la mente se desalineó de la voluntad de Dios, era necesario primero sanar la mente. ¿Qué fue lo primero que sanó Dios? Cuando imparte a Cristo, ¿qué mente tenemos? ¿Entiende que va más allá que la salvación? ¿Entiende que esto es algo más profundo que la salvación? Porque mire, cuando Adán fue creado no tenía que ser salvo de nada. Adán tenía la vida del Padre. Porque mire, cuando los ángeles cayeron y el hombre cayó, Dios no diseñó un plan de salvación para los ángeles, pero sí para el hombre. ¿Por qué a los ángeles no los salvó y al hombre sí? Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Apocalipsis 5:10, y somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Éxodo 19:6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así dice el Señor, así hablarás a mi pueblo. Génesis 1:28, fructifica, multiplica, sojuzga y señorea la tierra. Dios diseñó hijos, reyes y sacerdotes que sojuzgan y señorean la tierra para establecer en ella el reino de sacerdotes y gente santa que el Padre quiere. Y reinaremos como reyes y sacerdotes la tierra. Salmo 32:28, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. El cielo ya tiene un gobierno, pero ¿a quién le toca gobernar la tierra? Por eso Dios no salvó a los ángeles, pero Dios salvó a los hombres. Los hombres tienen una tarea en la tierra. Amén. Amén, amén. Se recibe a Cristo para cambiar la mente llena de iniquidad. Se recibe a Cristo para tener la palabra que es la ley de Dios escrita en nuestra mente. Se recibe a Cristo para que tus pensamientos y mis pensamientos sean los pensamientos del Padre y nuestros caminos sean sus caminos. Se recibe a Cristo para sanar la iniquidad del hombre. La sangre limpia el pecado, pero lo único que quita la rebelión, la iniquidad y el pecado es tener la mente de Cristo. Amén. Amén. Termino. Hay un versículo, y con este versículo voy a terminar, porque aquí si les sigo, aquí nos vamos a amanecer. Primera carta a los Corintios, capítulo 2:16. Y con esta voy a terminar. No, perdón, esa no es. Perdón. Es otro. Oh. Es segunda a los Corintios 10:5. Segunda carta a los Corintios 10:5.
¿Cuántas personas vienen por sanidad? Levanten su mano. Ok. Segunda carta a los Corintios 10:5. Dice así. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Quién fue el primer hombre que llevó cautivo sus pensamientos a la obediencia a Cristo? Fíjese, lo escribió Pablo, pero el primero que lo hizo fue Jesús y después Pablo, y ahora nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia. ¿A quién? Porque ¿dónde vive Cristo? Y Cristo es la palabra en nosotros que provoca la vida del Padre. Cristo es el reino que nos hace vivir en la voluntad del Padre. Usted tiene que llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Termino diciendo esto para orar por las personas. Usted es el templo de Dios. Primera carta a los Corintios 3:16. Y la gloria de Dios vive dentro de usted. Juan 17:22. Usted es el cuerpo de Cristo. Lucas 17:22. Y la unción de Cristo vive en usted. Primera de Juan, capítulo 3, versículos. Primera de Juan. No lo está poniendo, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo. Déjeme verlo porque ese se me olvidó. Esto es importante que lo entienda para terminar, por lo que voy a hacer a continuación. Espéreme. Ya se espantó la computadora. Usted es el templo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 6:19, 6:17. Y el poder del Espíritu Santo está en usted. Hechos capítulo 1, versículo 8. Le pregunto algo. ¿Dónde vive el Padre con su gloria? ¿En dónde vive el Padre con su gloria? ¿En dónde vive Cristo con su unción? ¿En dónde vive el Espíritu Santo con su poder? Entonces, ¿por qué le dice al Padre que descienda el Espíritu y que descienda la gloria y que baje el poder? ¿Sabe por qué estoy en este lugar? Escúcheme, y va a sonar altanero, pero quiero que entienda. Cuando yo entré por esa puerta, la gloria del Padre, la unción de Cristo y el poder del Espíritu llegaron a este lugar. Yo soy el avivamiento del Padre enviado esta noche para provocar aquí sanidad y milagros. El Padre no va a hacer que descienda nada del cielo. El Padre ya puso el cielo dentro de mí para que yo lo manifieste este día. A donde Jesús iba, si Jesús iba a Galilea, había avivamiento. Si Jesús iba a Samaria, había avivamiento. Si Jesús iba a Judea, había avivamiento. Porque Jesús entendía que el Padre con su gloria, Cristo con su unción y el Espíritu Santo con su poder vivían dentro de Él. Cuando usted llegó a este lugar, llegó el Padre, llegó Cristo y llegó el Espíritu Santo. Usted no necesita que ellos bajen. Cuando usted llegó a este lugar, llegó la gloria, llegó la unción y llegó el poder dentro de usted. No necesita que desciendan del cielo, ya están en usted. Ahora solamente necesita que de dentro de usted se expresen fuera de usted. Eso es lo que Jesús dijo con la mujer del flujo de sangre. ¿Quién me tocó? Porque poder salió de mí. ¿De dónde salió? Usted oyó que dijo, ay, ¿quién me tocó? Porque Dios envió el poder del cielo. ¿De dónde salió el poder? ¿De dónde salió la unción? ¿De dónde salió la gloria? ¿En dónde está la gloria? ¿En dónde está la unción? ¿En dónde está el poder? ¿En dónde está el Padre? ¿En dónde está Cristo? ¿En dónde está el Espíritu? La iglesia tiene que aprender a hablar el lenguaje del Padre, porque la iglesia habla un lenguaje diferente. La iglesia tiene que ser sumergida en la cultura del reino. Aquí hay avivamiento. ¿Por qué? Porque aquí está el Padre. Póngase de pie. Pastor, amén. ¿Quién está enfermo? Levanta tus manos. Ahora bájalas.
¿Por qué levantas tus manos si el Padre está dentro de ti? En dado caso tendríamos que hacerle así, ¿no? ¿Dónde está el Padre? Pero si las quieres levantar, levántalas, no hay ningún problema. No vamos a ser dogmáticos. Repite conmigo: Padre, te doy gracias. Porque esta tarde yo vine a escuchar una palabra que no era la palabra que yo quería escuchar, pero es la que tú me querías hablar. Una palabra que alinea mi mente. Una palabra que me sumerge en tu propósito. Una palabra que me alinea en tu diseño. Y que me permite ver que la Biblia es muy diferente de lo que yo había pensado. Ahora dame sabiduría. Ahora dame entendimiento. Ahora te pido que lo que tú has empezado revelando esta tarde siga siendo manifestado dentro de mí. Que Cristo siga siendo impartido, siga creciendo y yo menguando para que Él se exprese y yo esté muerto en la cruz. Padre, gracias por el discernimiento, por la palabra, porque yo puedo entender que si el reino de Dios es la voluntad del Padre en mi vida, y en el cielo el Padre no tiene farmacias, no tiene hospitales, ni tiene doctores, porque no existe la enfermedad. Entonces en tu reino no existe la enfermedad para mí. Entonces el diablo que vino a robar, a matar y a destruir, aquí me ha quitado y robado la bendición que tú me diste en tu reino, porque yo no conocía tu reino. Pero esta tarde quiero entrar a tu reino, para que tu voluntad se haga en mi vida y todas las enfermedades se vayan de mi cuerpo. Cuando tu reino viene a mi vida, tu voluntad llega a mi vida, entonces la sanidad, que es tu voluntad, llega a mi cuerpo, porque mi mente ya está sana. Voltéame a ver. Lo primero que se enfermó en el hombre fue, y cuando el pecado entró al hombre, entraron las enfermedades. Pero cuando el reino vino al hombre, el reino sanó la mente del hombre para que el pecado saliera del hombre y las enfermedades se terminaran. ¿Me estás entendiendo? Por eso Jesús enseñaba y predicaba el reino para sanar la mente y después oraba para sanar los cuerpos. Porque el pecado produce la enfermedad, pero la iniquidad produce la rebelión. Cuando tu mente es alineada al propósito del Padre y entiendes los principios que te acabo de dar, entiendes la manera de tratar con el pecado para que se vaya de tu cuerpo. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Ahora, ¿por qué voy a orar? ¿Qué persona? ¿Ya no vas a hacer tú nada más? ¿Ya pongo a orar? ¿Qué problema tienen? ¿Quiénes vienen con problemas de columna? Levanten la mano. Columna. Levante la mano, el problema de columna. ¿Hay problema de cáncer? ¿Cáncer? Venga para acá, cáncer. SIDA. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Artritis.
¿Usted tiene artritis? Ok. ¿Me pueden apoyar aquí los hermanos?